Bienvenidos, muy bienvenidos a todos. Muy bienvenidos con todos los que se están conectando, que se encuentran en el buen webinar. Bueno, muy bienvenido con todos. Acá estamos en las webinars del Grupo de Acción por las Finanzas Verde y Climáticamente Inteligente. Le damos algunos minutitos a los que van a participar, que todavía se están uniendo, y después vamos a empezar. En el Mentre, por favor, saben que pueden interactuar con nosotros acá en la chat, ¿sí? ¿Cómo se encuentra? Y pueden también interactuar con nosotros en Question and Answer para preguntar preguntas. Y van también a tener la posibilidad de levantar su mano y tomar el micrófono para poder hacer preguntas. Le damos un momento. Súper, muchas gracias. Bienvenido de Colombia. Y saludos desde Ecuador. Muy bienvenido a los amigos de América Latina. Es uno de los webinars que hacemos en inglés, discúlpame, en español. Entonces, bueno, muy bienvenidos. Quizás sí, sería bueno si pueden escribir allá quién son, así que nos conocimos. Sí, he visto que Héctor y Jason, pues su muy bienvenido. Si ponen también el nombre de su institución, así que sabemos bien con quién estamos hablando y podemos recontactarlo si quieren. Gracias, Laura, de Madrid. Dame un minuto y empezamos. ¿Sí? Hola, Daniela. Bienvenido de Guatemala. Buenos días, Laura, de BBVA. Buenos días, Pablo, de Bolivia, Sartawi. Súper. Bueno, ya empezamos. Voy a hacer una pequeña introducción y después paso la palabra a Claudia. Entonces, bueno, hoy tenemos de verdad la muy amable compañía de poder hablar con nosotros un especialista de rango, Claudia Daza, que es una especialista y consultora en las finanzas climáticas y la sostenibilidad en finanzas sustentables, con una experiencia muy larga también en trabajo con instituciones microfinancieras, adentro de instituciones microfinancieras y también en su evaluación. Entonces vamos a escuchar de Claudia lo que se aprendió en la última experiencia de evaluación de desempeño social ambiental, específico ambiental, para ver dónde se encuentra la institución, lo que aprende, cuáles son las oportunidades. La primera lámina van a ser en inglés, como ven, toda la charla va a ser en español y cuando nos pasamos a la parte de Claudia, bueno, todo va a ser en español, las láminas también. Entonces le hago una pequeña introducción, ya que alguien de ustedes quizás no conoce el grupo de acción. Entonces ese es uno de los webinars lo que llamamos en inglés Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group, que en español es el Grupo de Acción por las Finanzas Verde, Inclusiva y Climáticamente Inteligente. Es un grupo que se fundó hace bastante, en 2013, y se basa en la idea de poner conjunto distintos actores para hacer algunas cosas para poder mover el sector en la comprensión de cuáles son los desafíos y la estrategia de las finanzas verdes e inclusivas, desarrollar mejor conocimiento y acciones conjuntas, a mejorar la cooperación con distintas partes y el desarrollo, vamos a ver, muy importante de indicadores claves y estándares para poder medir el nivel de desempeño medioambiental de las instituciones financieras y también acompañarla en cómo mejorar este desempeño, hacer publicación y difundir
lo que se encuentra, las mayores lecciones aprendidas y poder trabajar conjunto a nivel nacional e internacional para la recompilación de datos y la generación de conocimiento. Hasta ahora se fundó en 2013, somos unos 150 miembros, como miran acá, bueno, de distintos tipos, que representan más de 75 instituciones. Hay una mezcla entre consultores, rating agency, academia, network, entonces redes, instituciones banqueras, inversores en finanzas inclusivas. La coordinación la aseguramos desde bastante Natalia Real Pecarillo, de Edera Solution, y también investigadora en IASS Potsdam, y yo, que trabajo como investigador en el CERMI y como jefe de finanzas verdes inclusivas en Yapo Solutions. Bueno, rapidito, ¿qué puede encontrar en nuestro sitio web? Así que ya puede encontrar alguna información para conocernos más antes de pasar la palabra. Si se va acá en el sitio web que está escrito abajo, de cada lámina, se encuentran estas distintas imágenes, donde pueden encontrar información sobre Green Index. Exactamente es que la herramienta que hemos desarrollado desde 2014 para medir el nivel de desempeño de institución financiera. Formaciones y workshop, webinars, donde pueden encontrar toda la grabación de todos los webinars pasados, lo de hoy y también el material. Publicaciones, tenemos una librería en línea y otras cosas. Quizás dos palabras, ya para preparar a lo que van a escuchar de Claudia. Una de las cosas que en el grupo de acción hemos desarrollado desde 2014 es el Green Index. El Green Index, van a ver, es una herramienta para medir el nivel de desempeño medioambiental de las instituciones financieras. No solo para medirla, pero también para generar conocimiento, definir un plan de acción, mejora del avance en el desempeño medioambiental de instituciones financieras y también permitir de priorizar acciones y monitorar los progresos. Hemos empezado con eso en 2014, con la versión 1.0, que ya estaba incluido en el SPI, que alguien de ustedes pienso que conocen de Ceris, como dimensión 7 opcional. En 2016 hemos desarrollado una segunda versión, donde ya estaban incluidos algunos indicadores más, que son cuantitativos, entonces no solo cualitativos. Y hemos trabajado en conjunto con el Mixmark a la época para bien comprender lo que las instituciones financieras nos decían que recién bien a medir, podía ayudar para tomar decisión. Y hemos definido el Green Index 2.0 que hemos utilizado nosotros, nuestros miembros del sector, desde 2016 hasta hoy. En 2020 hemos empezado un trabajo muy amplio para constituir el Green Index 3.0, que es un avance, diría, mayor en distintos lados. Primero, capitalización sobre más de 1000 evaluaciones medioambientales que se han hecho en los últimos 10 años. El trabajo sobre la reflexión de la utilización que se ha hecho del Green Index 2.0 en los últimos 6 años y trabajo conjunto con más de 300 partes para recibir insumos de cómo diseñar una nueva herramienta de evaluación medioambiental. El alineamiento también con lo que son las iniciativas internacionales. Como sabes, se están desarrollando muchos sistemas internacionales, estándares, regulación a nivel europeo y afuera. Y también un trabajo conjunto que hemos hecho con el SPTF, la Social Performance Task Force y Ceris, para desarrollar en conjunto, en el mismo tiempo que se estaba desarrollando el Green Index 3.0, la dimensión 7 de los estándares universales de desempeño social y medioambiental, que es la dimensión medioambiental que desde este año por la primera vez está parte de los estándares universales del SPTF. Entonces, esto yo lo paso, esto ya lo hemos discutido. Si van en línea van a encontrar una herramienta digital, es la primera vez, el grupo de acción pone a disposición totalmente gratuita y libre de acceso a cada una de las partes una herramienta digital que pueden utilizar todas las partes, las instituciones financieras, como las redes, como los inversionistas, para medir el nivel de desempeño medioambiental. Entonces, una versión digital de Green Index 3.0
Hay distintas versiones, algunas más simples, algunas más ligeras, algunas más en profundidad. Eso es desarrollado para Edera Solution, para el grupo de acción, y se encuentra en este enlace. Y pueden encontrar, le voy a pasar después, cuando Claudia va a hablar, le voy a pasar todos los enlaces. También pueden encontrar en línea una biblioteca en línea, si están interesados, donde encuentran más de 500 documentos. Si tienen un documento relevante sobre las finanzas verdes e inclusivas, por favor, no lo pase, así que lo ponemos allá. Eso también es totalmente libre, disponible en línea para todos los que están interesando y gratuito de uso. Todos los que quieren ver mejores prácticas y lecciones aprendidas, le invitamos también a visitar nuestra página web de los webinars, donde encuentran más de 20 webinars con más de 2,000 personas que han atendido sobre las prácticas, como lo que está atendiendo ahora. Va a encontrar la grabación y también la documentación. Lo que va a encontrar pronto, y después voy a pasar la palabra a Claudia, que estamos trabajando ahora, es un curso de formación en 7 módulos sobre las finanzas verdes e inclusivas, desarrollada para el grupo de acción, y lo van a encontrar en algunos días en nuestro sitio web, una vez más, libre de acceso a todo el mundo para ayudar al sector para mejorar las prácticas. Esas son las temáticas que van a incluir. Van a encontrar. También estamos trabajando sobre una publicación que fue también la base de nuestra reflexión de Green 3.0. Hemos recopilado más de 1,200 evaluaciones medioambientales de instituciones financieras, gracias a estos miembros que encuentran acá abajo, que han compartido sus informaciones con nosotros, y trabajando también con Edera para la evaluación, donde estamos construyendo la última publicación que vamos a hacer en alineamiento con Green 2.0, que lleva cómo el desempeño medioambiental de instituciones financieras fue desde 2011 hasta 2019 y su evolución para sector geográfico, para tipo de instituciones, etc. Entonces, le invitamos muy pronto a poder mirar esta publicación, como también estamos trabajando en conjunto con algunos amigos las redes principales en Europa, entonces el European Microfinance Network y Microfinance Center, para hacer una publicación específica a nivel del sector europeo. Bueno, todo eso lo van a encontrar muy pronto en línea. Con esto me paro y soy muy contento de poderle introducir a Claudia, que nos va a presentar el seminario de hoy, donde nos vas a hablar de las microfinanzas verdes, que me parece perfecto como temática, explicándole desde la experiencia que han tenido en América Latina en los últimos meses, donde nos encontramos hoy, cuál es la comprensión de la institución microfinanciera, los desafíos y antes que todo las oportunidades para crear espacios de conocimiento y oportunidades por todo el sector. Claudia, es un gran honor verte. Por favor, a ti la palabra. Muchas gracias, David. Buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. A todos, primero agradecer a la plataforma, al grupo de trabajo, a los colegas que nos dan este espacio para poder compartir lo que hacemos, el trabajo, la experiencia y seguir, creando alianzas, sinergias para poder avanzar en este tema que creo que es una pasión para muchos, que son justamente las microfinanzas verdes. Y hoy sí les voy a compartir en este espacio un poco la mirada, y como decía David, la experiencia que he tenido al interior de una institución de microfinanzas y hoy asesorando a muchas otras en América Latina para ver dónde estamos desde una visión tal vez con datos un poco más reales y dónde también tenemos oportunidades de crear espacios para conocimiento, oportunidades también que se generan a nivel de todas las organizaciones. Gracias, David. La siguiente, por favor, que aquí está un poquito de mí, que hay en el público también, muchos colegas, amigos, pero sí soy administradora de empresas, soy boliviana, estoy en La Paz, y desde más o menos el año 2012 trabajo en lo que son las finanzas climáticas, me he especializado en ese tema y también en lo que son las finanzas sostenibles, temas de sostenibilidad. He participado en muchos eventos sobre esta temática, ya que estuve un poco más de 10 años en Diaconía, una institución de microfinanzas en Bolivia, justamente implementando proyectos de desarrollo y lo que han sido proyectos de finanzas verdes, varios proyectos con muy buenos resultados y que me han permitido también hoy, desde hace 2 años, ya estar apoyando otras instituciones con diferentes inversores y fondos en lo que son las finanzas verdes. La siguiente, por favor.
Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este espacio? Un poco hablar y relacionar dentro de lo que son las microfinanzas, las finanzas verdes, que hoy también las estamos viendo, las estamos ya sintiendo en todos los niveles, y la relación que también tienen con las inversiones comprometidas con los principios ESG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza. Creo que este espacio está ganando cada vez mayor relevancia. Sin embargo, es importante y necesario poder tal vez para muchas instituciones definir un roadmap, una hoja de ruta de cómo llegamos a poder tal vez implementar y ejecutar estos temas. Es bien sabido también que todos los miembros del sistema financiero, desde reguladores, inversores, instituciones financieras, fondos y también clientes, están seguros de que hay un rol fundamental en lo que tiene que ver con promover la adaptación y mitigación al cambio climático. Sin embargo, el contar con una estrategia ambiental, incorporar el riesgo climático en nuestro proceso de evaluación crediticia, considerar al riesgo financiero al riesgo climático como un riesgo financiero con un potencial de gran impacto, así como el diseño de productos financieros, considero que son temas aún pendientes para muchas instituciones de microfinanzas en América Latina. Compartiremos algunos datos actuales interesantes de una estrategia que trabajamos junto a un fondo, que en este caso es BIM, de una estrategia de difusión y evaluación de conocimiento de 8 instituciones de microfinanzas en América Latina y que muestran este creciente interés del sector en el tema y la potencialidad, como les decía, de sobre todo crear oportunidades de negocio en las finanzas verdes, pero trabajando sobre todo los puntos en los cuales tenemos algo que hacer. La siguiente. Y aquí les voy a mostrar algo de contexto de algunas publicaciones, algunas ideas que están siempre ahí presentes en las redes, en los eventos que tenemos, que compartimos también con especialistas, con amigos, y tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático, ¿no? Los problemas de sostenibilidad, y como igual les decía, el tema de los criterios ESG tienen cada vez mayor impacto, y son también los inversores, los financiadores, quienes están también promoviendo que las organizaciones puedan implementar esto dentro de lo que son sus operaciones. Si bien también la pandemia ha causado una interrupción tal vez de todo este proceso que se estaba dando, también ha supuesto un espacio de impulso y oportunidad para repensar y reconfigurar cuál es el verdadero impacto del cambio climático. El cambio climático es un tema súper discutido, muchísimos años, ya por demás sabido que lo vivimos, que tiene un efecto, por supuesto, permanente en el tiempo, y también los datos, ¿no?, que ya se relacionan con la economía, el World Economic Forum, cuando nos muestra el nivel de impacto y de progresión que tienen los efectos del cambio climático, que van a ser 4 veces más fuertes que lo que ha sido la pandemia. Sin embargo, aún hay instituciones, sectores, organizaciones que no estamos tal vez tomando las medidas necesarias como para poder incorporar estos criterios, a pesar de ser ya datos totalmente validados y que hacen que nosotros podamos prever la afectación en nuestra cartera de créditos. La siguiente. Finanzas climáticas y cambio climático, lo que les comentaba, este efecto que está teniendo el cambio climático con resultados, con impacto, este riesgo que antes se consideraba dentro de los riesgos no financieros, hoy ya probadísimo que es un riesgo financiero que afecta a nuestra cartera de créditos, que debe ser incorporado progresivamente, que es recomendable usar herramientas que nos puedan medir el riesgo climático. Sin embargo, existen aún sectores que no tienen toda la información. Creo que ahí existe como que un desbalance, ¿no es cierto?, en sectores que sí pueden estar avanzando mucho en esto, organizaciones que tal vez pueden tener muchos años, pero que todavía no trabajan estos temas. Entonces, ahí hay todo un espacio para poder un poco nivelar a todas las organizaciones. La siguiente, por favor. Y a medida que transitamos este tercer año ya de pandemia, la acción justamente por la naturaleza, las finanzas verdes se han vuelto cada vez más relevantes, también justamente por estos efectos, ¿no? Cuando hablamos de la crisis del COVID-19, de por qué está ocurriendo todo esto, la deforestación, todo lo que está ocurriendo también a nivel mundial, hace que se piense en una economía positiva y amigable con la naturaleza. El poder abordar las causas profundas de esta emergencia sanitaria y desbloquear también
también muchas oportunidades comerciales. Desbloquear oportunidades en cuanto a acceso a financiamiento, acceso a recursos también que puedan, de asistencia técnica que puedan darse para difundir, para diseñar productos. Más de la mitad del PIB mundial depende de forma moderada o alta de la naturaleza, y el poder apoyar inversiones positivas es importante para el objetivo climático global de cero emisiones netas para el 2050. Sin embargo, esto tiene que ver con esta gestión ambiental, tanto interna como externa, que debemos realizar desde las instituciones microfinancieras en este caso. Para lograrlo debemos reducir, se dice, las emisiones a la mitad al 2030, y la única forma de mantener esta línea es reduciendo, es decir, mitigando las emisiones y transformando también a la agricultura como una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero en un almacén vital de carbono, que es así como se lo puede llamar. Entonces, todo este contexto nos da elementos para pensar que la gestión ambiental interna en las organizaciones, externa al poder medir un poco el riesgo climático, el diseño de productos, de servicios adecuados a estas necesidades, nos da un espacio ordenado de trabajo para poder implementar todos estos aspectos. La siguiente, por favor. Así es como transformamos una crisis en una oportunidad y establecemos una meta clara para el crecimiento verde. Con todos estos antecedentes y este contexto, el objetivo es un poco aumentar la proporción de recursos canalizados a finanzas verdes y el acceso a los mismos. Esto lo vemos también, existen los fondos, pero muchas veces no tenemos la información, los canales o también la expertise como para poder desarrollar productos que puedan acceder a fondos o condiciones que sean beneficiosas para las instituciones. La siguiente, por favor. Y bueno, justamente como les comentaba, en mi experiencia de estar muchos años dentro de una organización financiera y ya en los últimos años con BIM, Bolivian Investment Management, que es un fondo de inversión con muchos inversores, sobre todo europeos, y que apoya instituciones de microfinanzas en América Latina hace más ya de 20 años, y tenemos como clientes aproximadamente 40 instituciones. En su momento yo desde el lado de las microfinanzas y de diaconía participé sí de sobre todo estos espacios que generaba BIM de asistencia técnica, de trabajo, y con el lanzamiento que tiene BIM de un fondo que es LocFund, que es un fondo en moneda local, justamente empieza a acercarse un poco a este tema de las microfinanzas. Es así que desde el 2020, finales del 2020, comienzo a apoyar al fondo para tener una estrategia un poco más clara y definida en cómo apoyar a las instituciones de microfinanzas que tienen diferentes niveles en esta estrategia verde de acercarse a las finanzas climáticas, a las finanzas verdes, trabajar al interior de las organizaciones, porque era un tema de verdad relativamente nuevo y no explorado. Entonces es así que tomamos la decisión de también diseñar algunas políticas, normas que venían también desde el lado de los inversores, de poder incorporar los criterios ESG en el proceso de inversión, en el proceso de evaluación de las inversiones en las instituciones. Entonces esto hacía de que si desde mi mirada, si nosotros aplicábamos una política ESG, evaluábamos a las instituciones en cómo estaban en su nivel de implementación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, sin embargo, si había una brecha bastante grande, podíamos y teníamos un poco la obligación y el deber de cerrar esas brechas, de apoyar para que las instituciones puedan conocer, puedan implementar y acercarse a este tema, y no solamente medir, ¿no? Y decir tal vez las instituciones conocen o no conocen, tienen un nivel alto, medio, bajo, sino de poder apoyar en ese proceso. Y es así que inicia esta experiencia que les voy a comentar con algunos datos, sobre todo del año 2021. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué acciones fuimos tomando, ¿no? Justamente cuando identificamos situacionalmente dónde se encontraban las IMFs. Habían algunas que sí habían trabajado el tema, por ejemplo, de finanzas verdes, productos que son las menos, pero apoyados por otro tipo de proyectos como el Ecomicro, el diseño de alguna estrategia que habían tenido ya medioambiental, algunas pocas iniciativas. Entonces tuvimos como que un pequeño mapeo de lo que pasaba en todo lo que era la cartera de BIP. Posteriormente diseñamos una estrategia ESG para el fondo con políticas, instrumentos, evaluaciones y herramientas que nos puedan ayudar en el proceso de inversión a evaluar de alguna forma, yo diría, bastante contextualizada al entorno de las microfinanzas, porque siempre hemos tenido esa, no discusión, pero yo sí
recomendación de que hay que ver el nivel, el país, el tipo de organización para poder medir. No podemos a todas medir tal vez de la misma manera porque hay diferentes niveles de acercamiento con estos temas. Entonces, nuestra política ESG hacía que dentro de lo que era el proceso de evaluación de la inversión de la institución de microfinanzas, podamos, por ejemplo, tomar la herramienta justamente del SPI 4, que tenía esta dimensión que antes era opcional, la dimensión green, la dimensión verde, pero ponerla como mandatorio, como obligatoria, antes de que ahora ya tenga toda la amplitud que tiene el Green Index 3.0. Sin embargo, en ese momento no todas las instituciones cuando completaban, por ejemplo, una auditoría social acompañada o una autoevaluación al SPI 4 completaban esa dimensión porque no era muy, digamos, demandado o requerido. Lo pusimos como una condición de alguna forma, pero nosotros sí apoyábamos con consultores certificados el poder acompañar este proceso y tener una idea de cuál era el nivel, sobre todo en el tema de las finanzas verdes. Sabíamos que en temas sociales, principios de protección al cliente, temas de género, todas las instituciones han ido avanzando porque sabemos también que es parte del ADN de las instituciones de microfinanzas el haber nacido con estos criterios sociales. Entonces eran temas un poco ya más trabajados, sin embargo también apoyamos estos temas. En el tema verde, considerar la dimensión green y tener todo un acápite dentro del informe de inversión donde hablamos de cuál es el nivel, completar esta dimensión y ver a partir de eso en qué podíamos nosotros ayudar o motivar a la institución. Cuando concluye nuestro proceso de inversión, incluyéndolo en el proceso de due diligence, BIM pide a las instituciones que puedan incluir tres objetivos a corto y mediano plazo, uno ambiental, uno social y uno de gobernanza, que pueda la institución adaptarlo a sus necesidades y cumplirlo, y es parte de todo un plan de acción que también se realiza a partir del SPI 4. Entonces, ahí el primer objetivo de la parte medioambiental era justamente trabajar en una introducción a las finanzas climáticas. Y es así que surgió este espacio que era un webinar de aproximadamente 1 hora con las instituciones que nosotros lo ofrecíamos para las instituciones clientes de forma gratuita y donde podíamos introducir justamente, primero aplicar una breve encuesta del conocimiento de la institución que tenía sobre el tema y aplicar este webinar que lo hemos tenido en diferentes niveles. No hemos tenido grupos desde junta directiva, directorios, gerentes, colaboradores en las diferentes instituciones para que puedan acceder a este espacio. La siguiente, por favor, David. Y esta fue un poco el resultado del año 2021, un poco antes de terminar el año 2021, y tenemos algunos números más en este espacio de, creemos, difusión de conocimiento, ¿no? Este webinar de introducción a las finanzas climáticas, y ahí participaron 8 instituciones de microfinanzas de Latinoamérica en 6 países diferentes. Fueron 350 colaboradores capacitados, el 45% fueron mujeres, el 55% fueron varones. El 100% de los participantes señalaron que consideraban que las finanzas climáticas podían aportar valor al trabajo de su institución. Y otro tema que nos motiva a continuar trabajando en esto es que el 90% de los participantes manifestó que era la primera vez que recibía una capacitación sobre este tema. Es decir, que era la primera vez que recibía información sobre finanzas climáticas, cómo implementar, qué eran las finanzas climáticas, cómo afectaba el cambio climático, etc. Entonces, vimos que ahí estábamos de alguna forma aportando esto y que debíamos continuar en ese trabajo. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un poco algunas imágenes de los reportes que hacíamos. Como ven, hemos tenido instituciones que han tenido más de 100 participantes, otras menos, muchas instituciones también, y esto es un poco disipar las dudas, los temores, ¿no? Que el gerente o las personas del área nos decían, pero ¿y en qué consiste? ¿Cuál es la temática? Siempre le hemos mostrado transparentemente, porque en realidad un poco la temática del webinar de introducción a las finanzas climáticas es justamente eso, ¿no? Mostrarnos que a partir de lo que son los estándares universales de desempeño social, que son conocidos, cómo vamos llegando a lo que es la dimensión green o la dimensión verde, luego el poder implementar estas acciones y qué son realmente las finanzas climáticas, cómo se relacionan
con el cambio climático, qué oportunidades también nos ofrecen. Y en muchos casos hemos tenido que hacer un trabajo de socialización con los niveles gerenciales, incluso la junta directiva, para ver que luego eso iba a ser transmitido a los colaboradores, pensando en que no tal vez se muestre algo que podía comprometer el que ellos vayan a luego trabajar en cierto aspecto, porque definitivamente cada institución traza su camino, ¿no? Hacia dónde quiere llegar, trabajar más en su gestión interna, en la gestión externa, si tiene cartera de tema agropecuario, de tema rural, etcétera. Pero sí mostrarles que es todo un mundo de posibilidades, pero que además a la institución le va también a reportar temas de tener un poco este equilibrio, de tener ese equilibrio social, financiero y ambiental, ese impacto que buscamos, pero que tenga también este tinte verde. La siguiente, por favor. Y justamente para ya este año 2022 estamos dando continuidad a este espacio. Tenemos ya varias instituciones que han recibido este webinar de introducción a las finanzas climáticas. Lo vamos a continuar haciendo durante todo el año y ya estamos creando un segundo nivel, ¿no? Un segundo nivel de finanzas climáticas 1, donde ya vamos a ir un poco profundizando en la gestión medioambiental interna y externa con las instituciones que el año pasado habían trabajado ya en la introducción. Hay interés de las organizaciones de poder acceder a estos espacios e incluso algunas de poder ir un poco más allá, ¿no? De ya como, por ejemplo, poder incorporar ciertos temas que para algunos pueden ser, digamos, temas ya trabajados, como la medición de la huella, como, por ejemplo, qué acciones puedo tomar, buenas prácticas ambientales, pero solamente cuando ya se lo hace, cuando se tiene una experiencia compartida, es que las instituciones comprenden y entienden que es un tema organizacional que debe ser implementado, debe ser compartido también con muchas áreas. Entonces, vamos a trabajar este año en este segundo nivel. Por otro lado, y justo hace unos minutos acaban de confirmarme que una propuesta que hicimos a los inversores de BIM de hacer un estudio de caso justamente sobre estas experiencias y cómo se podía trazar una hoja de ruta, digamos, básica para aquellas instituciones que no han trabajado el tema. Vamos a trabajar en eso y tener esta hoja de ruta como un elemento para que las instituciones puedan seguir o incorporar lo que son las finanzas climáticas, dependiendo el interés que tienen en el tema, sea interno o externo en sus acciones. Y también otro aspecto que hemos decidido incluir es justamente que aquellas instituciones que ya han trabajado, tal vez que tienen, por ejemplo, una gestión ambiental interna, tal vez utilizan ya alguna herramienta de medición de riesgo climático, que han diseñado algún producto financiero verde, que ya han completado varias veces la dimensión green y que entienden un poco el alcance, puedan aplicar con un acompañamiento técnico de los consultores de este grupo justamente y también del apoyo cofinanciado por BIM y por LOCFAN, aplicar este Green Index versión 3.0 a algunas instituciones para que ya tengan una visión mucho más amplia y hemos visto que también ha habido muchos espacios de difusión del Green Index 3.0 donde habían colegas que estaban, pero que preguntaban un poco cómo llenar, ¿no? Porque tenemos la versión extendida, la versión más corta, pero cuando uno ya empieza a llenar surgen muchas veces dudas, consultas, y eso es bueno poderlo hacer con un acompañamiento. Entonces vamos a trabajar también este año en esta aplicación, esperamos ya pronto poderlo hacer con las instituciones que cumplan un poco con este avance. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos algunos resultados agregados. Como les comentaba, teníamos ya como una condición el poder aplicar el SPI 4 y sabemos que el SPI 4 tiene justamente esta dimensión green, la dimensión de las microfinanzas verdes, y los resultados que vemos aquí son los agregados de 8 instituciones de microfinanzas que aplicaron el SPI 4 con un auditor certificado para tener un poco la validación, ¿no es cierto?, de la documentación y todo lo que manejamos. Y como vemos, la dimensión de la 1 a la 6 que tiene que ver con temas, ¿no es cierto?, sociales, de gobernanza, de trato al cliente, trato al personal, tienen un avance y más o menos una ponderación equilibrada. Sin embargo, la dimensión green es evidentemente la que tiene un mayor desarrollo, una menor puntuación, podríamos decir, y tiene este puntaje del 22% de avance de promedio de las 8 instituciones. Entonces, esto un poco ratificaba también este tema de poder continuar trabajando y apoyando el desarrollo de esta dimensión green que consideramos es también súper importante. La siguiente, por favor. A partir de eso, algunos resultados que veíamos en las instituciones, ¿no? Igual de estas 8 instituciones agregadas,
y con algunos de los criterios de los indicadores de las dimensiones, de la dimensión green del SPI 4. En el análisis, por ejemplo, medioambiental, y aquí consideramos del portafolio, pero son estas 8 evaluadas del LOCFAN. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la parte donde hablamos de la formalización de una estrategia medioambiental, de mencionar, por ejemplo, en la misión o los valores, los temas medioambientales, sí tenemos como que un 50% de avance. Hay instituciones que lo declaraban de alguna forma en temas de ambiental, sostenibilidad, dentro de su misión, o muchas otras también dentro de los valores organizacionales, ¿no? Que están comprometidos con el trabajo medioambiental, con cumplir ciertos índices, etcétera. Las menos son las que obviamente, por ejemplo, tienen un producto financiero verde. Sin embargo, sí, el 50% llegan a formalizar de alguna manera este tema dentro de lo que es la filosofía institucional, pero no así de una política o un documento específico. Dentro de lo que es el tener una persona, por ejemplo, específica responsable para gestionar temas ambientales, generalmente la persona que ve el tema de desempeño social, en alguna sostenibilidad, o recursos humanos también, es la persona encargada tal vez de implementar estos temas, sobre todo a nivel de buenas prácticas, ¿no? Reciclaje, gestión de residuos, etc. Entonces ahí tenemos como que un 43% de avance en estas 8 instituciones. Otro punto importante, si se informa sobre el desempeño y prácticas medioambientales. Obviamente, para poder informar sobre el desempeño, tenemos que tener, ¿no es cierto?, una estrategia, tenemos que tener indicadores, tenemos que tener metas definidas para nosotros poder, por ejemplo, mostrar dentro de nuestros informes o reportes formales, que puede ser la memoria generalmente que se produce o el informe anual, o tener una parte, una capítulo específico de desempeño social y ambiental. Entonces ahí solamente el 29% reportan alguno de estos indicadores y que vienen precisamente en eso, ¿no? No existe una estrategia, una política, un indicador, una meta clara que se pueda reportar, entonces no existe ese espacio. La siguiente, por favor, David. Justamente aquí en este otro aspecto que tiene que ver con el análisis medioambiental para reducir la huella ecológica, ¿no? Si se implementan acciones. Ahí sí vemos que el 43% tiene el resultado agregado, es un 43% de avance, porque hay instituciones que sí tal vez tienen una política ambiental, pero sobre todo son acciones y buenas prácticas ambientales, es decir, reducción, gestión de la energía, en algunos temas también agua, gasolina, y un poco medir, ¿no es cierto?, todo lo que consume la institución. Entonces, se implementan acciones para reducir, pero tampoco son acciones muy sistematizadas. Es decir, que yo tenga indicadores que, por ejemplo, mida la huella ambiental del personal o de una oficina, ¿no? Son obviamente las menos las que trabajan en esto. Entonces, ahí hay también un importante espacio para desarrollar, pero también, sobre todo por temas de no conocer cómo puedo hacerlo, ¿no? Que si es muy complicado el, por ejemplo, medir la huella, si hay herramientas en el internet, en la web, si es fácil aplicarlo o no. En el otro aspecto que es importante de ya hablar de riesgo ambiental o riesgo climático de los clientes, ¿no? Ahí es un indicador bastante bajo también. Solamente el 14% de las instituciones tienen alguna gestión de riesgo ambiental, es decir, o capacitan y les hablan a sus oficiales de crédito sobre el riesgo climático de sus operaciones, o tienen, por ejemplo, una herramienta que mida ya el riesgo climático. Ahí hay igual un espacio muy grande, la mayoría no consideran aún este tema, siendo que el riesgo climático, los riesgos ambientales ya son riesgos considerados financieros y de mucha relevancia para la cartera. Entonces ahí todo este espacio también de difusión de buenas experiencias con instituciones o programas que han aplicado esto es importante para que las instituciones vayan adoptando estos criterios, vean igual que es importante introducir dentro de nuestra gestión de evaluación de créditos el riesgo climático, integrarlo a la gestión integral del riesgo, porque evidentemente siempre, ¿no es cierto?, lo financiero, liquidez, riesgo operacional, crediticio, etcétera, está, pero no así el riesgo climático. Entonces ahí hay también un buen espacio para poder trabajar. Ahora sí, gracias. La siguiente, David. Y en el aspecto un poco ya de lo que es
poder fomentar o promover oportunidades verdes. Igualmente el indicador es bastante bajo y responde a la realidad, ¿no? Hay solamente un 19% de desarrollo en productos financieros verdes que pueden ser, ¿no es cierto?, productos relacionados con energía, con agricultura climáticamente inteligente, pueden ser también productos, por ejemplo, en temas de reciclaje, gestión de residuos, que ahora ahí con la economía circular creo que hay un gran espacio de trabajo para las instituciones, pero solamente el 19% llega como que a concretar un producto financiero verde para ofrecerlo a sus clientes. Y ahí al lado derecho les compartía yo una experiencia en la cual me ha tocado ser parte durante muchos años, que ha sido el proyecto Ecomicro. En la segunda ronda, hoy estamos en una ronda mucho más avanzada, y donde vemos, y algo que yo les comento también en estos espacios de sensibilización sobre estos temas, la experiencia del proyecto Ecomicro en Bolivia, en Diaconía, y hay una experiencia del cliente, ¿no? Un cliente que tiene 43 años en una comunidad que está bastante alejada de lo que es la capital, es el municipio de Palos Blancos, un agricultor que ya venía trabajando con la institución varios años. Sin embargo, cuando publicó lo que era el producto financiero, que para Diaconía fue un crédito de adaptación al cambio climático para que los productores, pequeños productores agropecuarios, puedan implementar medidas de adaptación al cambio climático. Trabajamos mucho en el tema de sensibilización. Como vemos ahí algunas imágenes, las oficinas o las agencias de Diaconía lo que hacían eran primero sensibilizar al cliente, hablarle de lo que significaba el cambio climático, cómo nos estaba afectando, y luego sí ofrecerle este producto, el crédito Ecomicro, que sigue vigente a nivel de la organización, salió el año 2016, está vigente ya como un producto de la organización, y que en ese momento tenía un acompañamiento técnico, podía sacar un crédito, y los resultados fueron por demás positivos, ¿no? Un productor capacitado, un productor que entendía mucho de estos temas, la mora fue cero de la cartera, inclusión también de muchos sectores, ¿no? La asistencia técnica era brindada por estudiantes de último año de la universidad, de veterinaria, de zootecnia, de agronomía. Entonces incluyó a muchos actores, pero que es posible hacerlo, y es posible también hacer con pocos recursos. La siguiente, por favor. Y justamente aquí el Ecomicro en Diaconía, que considero sí ha sido un modelo de negocio innovador y exitoso, ¿no? Ha generado una propuesta de valor para el cliente a partir de darle esta información, de primero igual hablarle a nuestro cliente con sensibilización, con capacitación. Cuando muchas veces me preguntan, ¿y cómo empezamos o cómo hacemos? Bueno, yo siempre sí les digo, uno, trabajar internamente, ¿no? Trabajar con la organización, con mis colaboradores, porque solamente si nosotros como organización estamos convencidos que aquí hay un espacio de desarrollo de valor y de oportunidad, vamos a poderlo transmitir a nuestros clientes. En ese momento, como por el 2014, comenzamos en Diaconía con sensibilizar a nuestro personal, y si bien el producto financiero solo iba a aplicarse en 3 regiones, la sensibilización fue al total de la organización. En ese momento éramos aproximadamente 500 funcionarios, todos fueron sensibilizados, generamos talleres donde todos los colaboradores se les daba información justamente sobre estos temas, cambio climático, los efectos, qué medidas podíamos tener personales, reducir nuestra huella, y fue sumamente provechoso para la organización porque las iniciativas salían ya desde el personal, por más que no tenían este producto para ofrecerlo a los clientes, pero las iniciativas fueron muchísimas. Entonces creo que ese es un primer punto para rescatar. Segundo, la propuesta de valor para el cliente, resolver una necesidad, un problema que tenía el cliente, ya enfrentar el cambio climático, pero tal vez afectaba de alguna forma su producción, y no saber o no tener acceso, ¿no es cierto?, a información técnica, profesional, para enseñarle temas de semillas, de riego, de agroforestería, de manejo de suelo, etcétera, que fue también muy bien recibido por nuestros clientes. Este producto, y que en ese momento fue un proyecto, ha generado rentabilidad institucional, sostenibilidad y escalabilidad. A partir del momento que salió este primer producto, que fue diseñado y acompañado con una asistencia técnica en ese momento del FOMIN, del BID, posteriormente nos abrió las puertas como institución para poder buscar financiamiento tanto local en el país como internacional, ya por ejemplo de un BID Invest, de la CAF, con realmente créditos bastante grandes para lo que es una institución de microfinanzas, y con tasas en ese momento bastante también accesibles
accesibles y subvencionadas. ¿Por qué? Porque se había diseñado un producto financiero verde que cumplía con ciertos requerimientos. Era adaptación, tenía una verificación, el poder ver que los productores mejoraban sus ingresos, mejoraban también el tema de la mora, podían incrementar su rentabilidad. Entonces, esto nos abrió muchas puertas y ha sido un proyecto totalmente escalable y sostenible en el tiempo. La siguiente, por favor. Y estos tres componentes que fueron parte del proyecto Ecomicro y que los seguimos desde BIM manejando un poco como ese modelo, ¿no? El incorporar primeramente la gestión ambiental interna, desarrollar una política, ver temas de buenas prácticas, reducción de huella de CO2, por ejemplo. Un componente 2 que tenía que ver en el caso del Ecomicro, pero considero que sí es un modelo, la incorporación de la gestión del riesgo asociado al cambio climático cuando nosotros pensamos en diseñar un producto financiero verde. Incluirlo dentro de todo el ciclo de evaluación crediticia y también optar obviamente a herramientas que pueden ser importantes, interesantes, que ya existen hoy en día para poder medir nuestro riesgo climático. Y el componente 3, ya desarrollar un producto financiero verde para la adaptación o mitigación al cambio climático. Es mucho más, desde mi experiencia, complicado, por ejemplo, el desarrollar un producto si yo no he trabajado los otros componentes. Es decir, alguna vez si una institución me decía, queremos desarrollar un producto financiero verde, ¿por dónde empezamos? Entonces, siempre recomiendo que se pueda trabajar paralelamente el tema de sensibilización, de capacitación al personal, sobre todo también el personal de créditos, de riesgos, porque es un trabajo que hay que hacer permanente de conocimiento, de poder involucrarles en el tema para que ellos también estén súper conscientes de transmitir eso a sus clientes y de ver valor sobre todo en el diseño de estos productos. La siguiente, por favor. Y algunos ya apuntes finales concluyendo. Primero, existe un gran espacio, ¿no?, para la difusión de conocimiento sobre las finanzas climáticas. Sabemos, y los que estamos muy comprometidos con estos temas, de que hay eventos, foros con mucha asistencia de colegas sobre todo, y donde ya estamos hablando de incluir estos criterios ESG, herramientas ya aprobadas de cómo estamos cambiando ya la agricultura climáticamente inteligente, herramientas, etcétera. Sin embargo, con los datos que les he mostrado, existen muchas organizaciones aún, colegas que tienen muchos años, mucho trabajo, muchos clientes, pero que no han nunca profundizado en este tema, no lo han conocido siquiera y no lo están teniendo dentro de su radar. Por otro lado, el diseño e implementación de estrategias medioambientales al interior de las instituciones de microfinanzas, ¿no? Muchas veces no saben las instituciones por dónde, por ejemplo, comenzar, ¿no? Cómo comenzar con esta implementación de una estrategia medioambiental al interior de las instituciones, es decir, si empiezo por sensibilización, por política, por estrategia, por medición de huella, entonces es muy importante este tema. Otro punto, la relación y comprensión del riesgo climático como un riesgo financiero ya emergente, que se puede medir, que se puede también mitigar, que se puede transferir este riesgo, pero que hay que trabajarlo adecuadamente, y ese es un trabajo bastante intenso con la parte de créditos y de riesgos. Incorporar herramientas de medición de riesgo climático cuando yo voy a trabajar estos productos, conocerlas, ver cómo se puede incorporarlas, porque ahí hay que hacer un trabajo con todo lo que es el core institucional, la forma de poder también evaluar el crédito, temas tecnológicos, pero a los cuales hay que quitar un poco ese temor, ¿no?, de que es posible hacerlo, se pueden encontrar formas. Por supuesto, también eso tiene que ir acompañado un poco con la regulación de cada país, que en algunos casos tiene también ciertas limitantes. Sin embargo, ya hay bastantes experiencias en Latinoamérica de, sobre todo, avance en este tema. La siguiente, por favor. Y bueno, para el diseño de productos financieros verdes, el pasar por todas estas etapas, ver cuáles son las necesidades reales del cliente, ver si es importante trabajar en adaptación, en mitigación, en qué forma de resolverlo, el acceso a financiamiento verde, que muchas veces también me ha tocado compartir y me decían, pero es que tal vez son fondos o recursos inalcanzables, ¿no? El cómo yo desarrollo una propuesta, dónde busco, qué puertas toco para poder acceder, y en ese momento, desde mi experiencia, me ha tocado hacerlo, mandar propuestas, estar
atento a los concursos, a los fondos, ver qué de valor tiene la institución para mostrarlo, creo que también es importante. Y sumar esfuerzos buenos también de forma global a estos dos ODS, ¿no? A la acción por el clima, a generar alianzas, que creo que son otros temas muy importantes a trabajar en estos espacios donde podemos interactuar, conocer también otras experiencias y colegas, y hacerlo para sumar esfuerzos entre todos y poder llegar a estas acciones. Con eso concluyo. Gracias. Y igual atenta a sus consultas, sus preguntas, igual pueden escribirme si tienen alguna consulta, un comentario, generar sinergias también. Estamos desde lo personal y desde BIM abiertos también a trabajar con las instituciones y con los colegas que aportan a este tema. Súper, muchas gracias, Claudia. Muy interesante esta presentación de lo que está pasando de verdad en el campo y en las instituciones financieras. Entonces, ¿alguien tiene preguntas que quiera preguntar o compartir su experiencia? Esto puede ser un buen momento. Entonces, no sean tímidos y por favor, adelante. Pueden escribir o pueden también tomar el micrófono si quieren. Bueno, ya, muchas gracias. Que me parece, Gracias, Jason. que me parece. Un gusto. Entonces, en el mientras que están pensando, yo quizás tengo una pregunta que es Claro, David. exactamente, bueno, pienso que ha dicho una cosa muy interesante, bueno, son muchas cosas muy interesantes, pero una que me tocó mucho la atención, que es cómo podemos soportar las instituciones financieras de manera sistemática para poder, ¿no? Haber soporte para desarrollar esas capacidades. Es decir, muchas veces no saben dónde aplicar, con quién hablar o dónde encontrar fondos. Y al revés, nosotros en el grupo de acción también nos encontramos con inversionistas y otras instituciones que están en búsqueda exactamente de revés. Es decir, bueno, nosotros queremos financiar verde, queremos, pero no encontramos oportunidades económicas. Entonces, ¿cómo soportar al sector a hacer esto match? ¿No? Porque sería de verdad una lástima que todos quieren hacer, pero simplemente no nos encontramos. ¿Qué se nos cuenta de tu experiencia? Sí, creo que es importante generar justamente estos espacios, como uno, como estos grupos de trabajo, dos, como bien igual estamos abriéndonos un poco, porque sí eso pasa. Por ejemplo, nosotros igual como fondo estamos generando estos espacios de capacitación, de sensibilización y también de oferta, ¿no es cierto?, de asistencia técnica, por ejemplo, para implementar una herramienta, para desarrollar una política, para desarrollar un producto financiero. Y muchas veces los clientes no saben que ese financiador que puedo yo tener tiene fondos para hacer eso, pero como el tema no está completamente difundido, ¿no es cierto? Yo pienso que es algo que no, un poco desconocido o no saben cómo hacerlo, entonces no acceden a estos fondos. Y nosotros mismos como fondo estamos promocionando nuestra asistencia técnica para el desarrollo de productos, de servicios, de política, etcétera. Y creo que sí deben haber un poco más estos espacios también de, como tú decías, hay inversores que también buscan, ¿no es cierto?, proyectos o productos específicos y tampoco los encuentran. Pero sí a las instituciones acompañar un poco en eso, ¿no? En quitar el temor y hacer un poco el desarrollar y mandar, ¿no? Tocar puertas. En su momento, en mi experiencia, yo no pensé a partir del Ecomicro, que fue un proyecto muy exitoso, muy grande, pero por ejemplo, llegar a tocar la puerta de un BID Invest, ¿no? Que es ya de otro nivel, una institución de microfinanzas en Bolivia. No éramos regulados en ese tiempo, pero sí, digamos, con otras características, y mandar un proyecto al BID Invest que podía también ser del Fondo Verde del Clima en ese momento o del PPCR, que era obviamente un proyecto conjunto para varios países, pero sí cumpliendo con esos temas en los que sí hay que ser, ¿no?, bastante cuidadoso, como los criterios de adaptación, el tener un compromiso ambiental al respecto. Pudimos acceder a esos fondos. Creo que es la única institución hasta el momento en Bolivia que ha accedido a uno de estos fondos. Hoy en día los bancos ya comerciales están buscando ese tipo de fondos ya de otro nivel, pero o el acceder a la CAF, a convocatorias, entonces es el acercarse. También, ¿no es cierto?, mucha iniciativa de buscar, de contactar. Me ha tocado también con colegas de Ecuador, por ejemplo, que han participado en la última ronda del Ecomicro y que ya tenían, ¿no es cierto?, un poco el apoyo, tenían la herramienta, pero me decían, ¿y ahora cómo yo puedo acceder a fondos para mi cartera?
¿no? Entonces, ¿dónde tocamos? Entonces, quienes sí estamos todo el tiempo buscando, trabajando en este tema, podemos proveer ahí alguna información para que se presenten a ciertas convocatorias que existen, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el interés, pero también con generar estas conexiones entre instituciones, entre consultores y grupos de trabajo. Muchas gracias, Claudia. Allá tenemos una pregunta de Héctor, que pienso que es una pregunta, bueno, muy relevante. Nos dice, ¿el tamaño de la organización es una limitante para desarrollar un créditos verdes o no? A decir, si soy pequeño, ¿puedo irme en esto? Solo los grandes tienen espacios para créditos verdes. Yo diría que no, o sea, no es una limitante desde el siguiente punto de vista. En ese momento y desde mi experiencia, nosotros como institución de microfinanzas, nuestra cartera agropecuaria no pasaba el 12% y nos animamos a hacer el producto financiero verde con impacto en una región determinada y estudiar todo este tema. Entonces, si la institución tiene, por ejemplo, una cartera que le puede parecer como una oportunidad de desarrollar un producto que genere valor, etcétera, para el cliente y le interesa trabajar el tema, creo que no habría una limitante. Sí que nos favorece cuando es una institución un poco más grande, que, ¿no es cierto?, nuestros números, nuestros estados financieros un poco acompañan cuando te van a dar, por ejemplo, un crédito, ¿no? Que una institución tal vez más pequeña o que no tenga tanta capacidad institucional. Pero sí creo que para desarrollar el producto, no es una limitante. Yo quizás compartiendo de mi lado, he visto instituciones de cada tamaño a desarrollar este producto de crédito, de verdad, como cooperativa que solo tiene una o dos oficinas y unas 20 empleados, o como banco que tiene más de 1 millón de clientes. Entonces, pienso que hay espacio por todos. Claramente, según el tamaño, tiene capacidad de desarrollar cosas más o menos complejas, pero claro, están normalmente relacionados con el tipo de clientes que tiene. Tenemos una otra pregunta de Jason que nos dice, ¿cuáles han sido las barreras más importantes encontradas para el desarrollo y la implementación de un producto financieros verdes en la entidad? Si es posible compartir mayor detalle de la información, en especial en los datos de cartera y su evolución, con qué herramienta miden los indicadores de desempeño del producto. Acá pienso que hay dos cosas. Uno, primero, cuáles son las barreras más importantes, y segundo, se está tomando un tema que es muy importante hoy también con el desarrollo de la regulación, del reporteo, etcétera, que también, cómo medir que lo que estoy financiando de verdad es verde. ¿Sí? Porque, claro, queremos impacto, pero queremos poderlo medir. Entonces, a ti, Claudia. Gracias. Sí, dos preguntas súper importantes, Jason. Uno, las barreras, ¿no? Como les decía, creo que es muy importante trabajar al interior de la organización. Sí, como lección aprendida, yo puedo decir de que una de las primeras barreras con las cuales nos enfrentamos fue la resistencia, ¿no? La resistencia de los mismos colaboradores, de tal vez el área de créditos, de riesgos, con los cuales hay que trabajar como que lado a lado, ¿no? Viendo cuáles eran las ventajas, las oportunidades, pero sabemos que cuando, ¿no es cierto?, desarrollamos algo nuevo, un formulario, explicamos, relevar información, etcétera, siempre se piensa que es algo más que se está dando, más trabajo y que no va a dar un beneficio real. Entonces, ese fue un tema con el que tuvimos que lidiar y trabajar muy de cerca con nuestros colaboradores, asesores de crédito, que me tocó sensibilizar, trabajar con ellos en el diseño del producto, ver que íbamos a tener beneficios para nuestros clientes, que también íbamos a tener mucha más demanda de productos, que era la parte de la asistencia técnica no le iba a dar el asesor, sino iba a haber un acompañamiento. Entonces luego se formó realmente un equipo súper bueno de trabajo, pero sí fue una de las primeras barreras. Segundo, ver también el tema de, por ejemplo, en Bolivia teníamos el tema de que teníamos una tasa regulada para, por ejemplo, un producto, un crédito productivo y agropecuario. Nosotros, al no ser regulados, competíamos con tasas de interés más bajas, y siendo que nosotros dábamos un plus de asistencia técnica, etcétera, teníamos que competir. Entonces tocó ser ahí bastante imaginativos, y el primer fondo al que nos presentamos fue un fondo local, en moneda local, que fue de $200,000, el primero que nos abrió la cartera, pero que permitió, porque en su momento me tocó lidiar con el directorio, ¿no es cierto?, y mostrar los beneficios y convencer a todos de que era una gran oportunidad reputacional, pero sobre todo que nos iba a abrir luego muchas otras puertas, y convencer de que podíamos hacerlo y bajar un poco la tasa, pero para que el cliente se anime a recibir asistencia técnica, a reportar ciertos datos, porque había que visitarlo, etcétera. Entonces creo que esos son los desafíos más grandes.
Y un poco de la información en datos de cartera. A ver, nosotros comenzamos, como te decía, a nivel nosotros de crédito agropecuario en esas 3 regiones, que eran 3 pisos ecológicos diferentes en el departamento de La Paz, en Bolivia. Teníamos más o menos el total de un 10% de nuestra cartera. Nuestro crédito no era un monto muy alto, era hasta 20,000 bolivianos o hasta $30,000, hasta $3,000 para implementar medidas de adaptación acompañadas. Entonces, desde el momento que otorgamos el crédito, se acompañaba el cliente en las buenas prácticas, en el adecuado uso de los recursos, etcétera. Y esto, como lo mencionaba David, es importante en cuanto a la gestión del riesgo climático, ¿no? Hoy se habla mucho del greenwashing, ¿no es cierto? Cuando estamos ahí mostrando acciones verdes, creo que aquí también es importante, por ejemplo, cuando un producto financiero realmente es verde y cuando no, ¿no es cierto? ¿Es solamente porque financiamos cartera agropecuaria? No, ¿no es cierto? Entonces, hay herramientas, en ese momento nosotros usamos una herramienta de una versión muy, digamos, básica que hoy la maneja ya Yapu Solutions, justamente, donde podemos ver, ¿no es cierto?, todos los indicadores de impacto, podemos ver la proyección del clima, etcétera, y ahí un poco se valida nuestra cartera verde, que fue otro de los puntos importantes para que podamos acceder a financiamiento, ¿no? Entonces, el primer año nosotros tuvimos una cartera aproximada de $1,500,000, si mal no recuerdo. Fue creciendo cada año, casi duplicando, tanto así que el año 2020, que fue el último crédito al que yo pude acceder a través de la institución con la CAF, tuvimos 7 millones de crédito de la CAF para aplicarlo en este producto y también ampliar un poco ya la cartera productiva. Entonces, si vemos ahí, ¿no es cierto?, no solamente ya ese financiador nos financia el producto, sino también se puede abrir a otras oportunidades dentro de la organización. Si, por ejemplo, en mi crédito productivo yo mido cierto indicador que puede ser interesante, como rentabilidad del producto, como el uso de insumos que sean amigables con el medio ambiente, etc. Entonces, creo que esas opciones hay que tener en cuenta. Bueno, muchas ¿Quién nos gracias, Claudia. pregunta? Sí, quizás estamos ya con tiempo, pero quizás tomo una pregunta de Miguel y una quizás de mi lado. De mi lado quería reflexionar sobre una temática, ¿no? Se ha discutido de cómo se revela muy importante la vulnerabilidad climática, entonces riesgo climático, y cómo traducir esto en un riesgo financiero y el trabajo que está haciendo en esto. Pero ahora me pregunto si es posible o va a ser posible traducir el riesgo climático y riesgo financiero y también poder traducir que las prácticas verdes o climáticamente inteligentes van a reducir ese riesgo climático. Hay posibilidad que al final los campesinos que tienen mejores prácticas van a recibir un crédito con tasa de interés, decimos, vinculada a su riesgo actual, ¿no? Porque ahora esto en general no se pasa, ¿no? Decir, bueno, quien hace mejor práctica está aumentando su resiliencia, debería ser compensado con una tasa de interés más baja, porque al final es un crédito que está menos riesgoso de otro que está tomando ese mismo crédito, pero sin prácticas. Entonces eso entendimos en el grupo de acción estas preguntas bastante, decir, bueno, se está discutiendo de fondos donde las instituciones financieras pueden acceder, pero claro, de un impacto social queremos llegar hasta los campesinos, que puedan aprovechar de fondos de costo más bajo si se están adaptando al cambio climático. Esa pregunta de mi lado y si puede contestar a esta conjunto a la pregunta de Miguel, que claramente dice dónde se pueden solicitar los fondos, que es una pregunta justamente muy práctica y muy importante. Sí. A ver, en cuanto a la relación del riesgo climático, ¿no es cierto? Y el riesgo también del cliente, la medición y la relación con tasa y todo eso. En la experiencia que tuve y de desarrollar este producto, que se ha ido adaptando y adecuando también en el paso del tiempo, yo considero que sí, ¿no? Cuando uno realmente puede también mostrar esto, por ejemplo, que si yo mido el riesgo climático, ¿no es cierto?, de cierta cartera, de clientes, vulnerabilidad, etcétera, y luego esa cartera, por este adecuado análisis que se hace de por ejemplo, determinado sector productivo o incluso, ¿no es cierto?, cría de animales, etcétera, y yo puedo medir eso adecuadamente, efectivamente el riesgo baja, ¿no? Y eso es beneficioso para la entidad. El cliente está informado, puede tomar medidas y yo puedo más de cerca mitigar también posibles, por ejemplo, riesgos. Entonces, sí creo que ahí esa debería ser la secuencia lógica, ¿no? Entonces, yo implemento, que es súper importante y es, como les decía, un punto que a nosotros nos ha favorecido mucho, el poder arriesgarnos de alguna forma, porque hace
bastantes años todavía no se hablaba de estas herramientas de medición del riesgo climático, hacerlo en una versión básica, que significó mucho trabajo, mucha dedicación, pero implementarlo, poder demostrar que había esa medición de riesgo, de buenas prácticas ambientales, de vulnerabilidad, y con eso creo que fue igual uno de los puntos centrales para que se nos abra el tema de más recursos, ¿no? Porque podíamos mostrar una cartera evaluada bajo esos criterios, que era una cartera verde, efectivamente, que tenía buenos resultados, que tenía mora cero y que también era justo que el cliente, ¿no es cierto?, por aplicar estas buenas prácticas, tenga una tasa, por ejemplo, de interés más baja, que es lo que logramos hacer con estos créditos que en ese momento tenían una tasa mucho más baja para una institución que no accede a recursos del público. Ahora, en cuanto a fondos, si bien hay estos grandes, digamos, fondos que tengan que ver con un BID, con una CAF, por ejemplo, creo que hoy hay varios de estos, muchos tal vez incluso de los fondos que hoy están financiando a sus instituciones tienen un fondo verde, pero muchas veces se desconoce, porque ahora todos estos fondos como BIM, ¿no es cierto?, que hay muchísimos a los que accedemos las instituciones de América Latina, están empezando a crear fondos verdes, pero son desconocidos porque a veces, ¿no es cierto?, nosotros tenemos solo eso para cartera, no veo un poco más allá, entonces es indagar un poco y hasta consultar, diría yo, a nuestros, ¿no es cierto?, fondeadores que si tienen fondos verdes porque ya existen o nos pueden dar acceso, contactos a estos otros fondos. Muchos ya están trabajando en esto y ya hay instituciones que están también accediendo. Bueno, muchas gracias, Claudia. Pienso que estamos con tiempo, unos 5 minutos más de retraso, entonces diría primero de agradecerle muchísimo por esta discusión que hemos tenido conjunto, pienso muy rica y muy cerca de lo que se pasa de verdad en el campo. Entonces, muchas gracias por su participación. Todo el mundo, muchas gracias por haber participado en la charla y por sus preguntas. Si quieren ver la presentación de Claudia, la van a encontrar en el sitio web del Grupo de Acción. También la presentación va a ser grabada, entonces van a encontrar también el video allá, así que pueden compartirlo dentro de sus entidades o también claramente compartirlos con sus colegas. Entonces, una vez más, quiero agradecerlas. Con lo que son parte del Grupo de Acción, nos vemos en 2 semanas en nuestro encuentro interno. Por lo que son los demás del sector, nos vemos el próximo mes con un otro webinar para acá. Claudia, si quiere decir algo de conclusivo, y con esto nos saludamos todos. Sí, gracias, bueno, por este espacio, creo que son importantes, a todos los colegas también, y sí, que sigamos nosotros generando estos espacios, generando oportunidades, contactos, redes también, porque es ahí donde se generan también muchas alianzas y oportunidades de trabajo y de avance para las instituciones. Gracias a todos por asistir y un saludo. Muchas gracias, que tengan buena continuación.